El mundo del marketing se activa para ti. Marketing Activo. Marketing Activo. El mundo del marketing se activa para ti con María Belén Tinajero. Marketing Activo. Bienvenidos a una edición más de Marketing Activo y estoy encantada en esta ocasión de conversar con Rodrigo Gómez de la Torre. Él es presidente de la Cámara de Agricultura y expresidente del Consejo de Cámaras en Ecuador. Y debido a la situación en la que estamos, pues todos pasando, COVID-19 básicamente, y su afectación económica, su afectación en el empleo, su afectación en todas las industrias, pues hemos decidido hacer esta entrevista y gracias te doy, Rodrigo, por tu tiempo, por tomarte con nosotros el tiempo y conversar sobre esta situación. El comité empresarial ha hecho un pronunciamiento importante de 8 puntos básicamente respecto a las medidas que quiere optar el gobierno. Nuevamente tienen resistencia y no solamente del ámbito político, sino también por lo que se mira del ámbito empresarial. Viendo desde una perspectiva de mediano-largo plazo, de lo que entiendo. Si eres tan amable, pues un poco de comentar sobre el asunto, las medidas, ¿qué te parecen? ¿Cuáles son optables, cuáles no? ¿Cómo podríamos resolver este asunto que obviamente no se va a resolver de un día al otro? ¿Cómo estás, María Belén? Creo que es importante y saludar a todos los internautas de Marketing Activo, pero creo que es importante hacer un poco de memoria cuando casi acabamos de pasar un problema nacional muy fuerte que fue el terremoto. El terremoto afectó a las provincias de Manabí, Esmeraldas, parte de Guayas, y en ese momento, en abril, curiosamente hace 4 años, precisamente se planteó un proyecto de ley llamado de solidaridad. Pero el proyecto de ley de solidaridad fue un proyecto de ley de solidaridad desde el sector privado hacia el Estado, porque realmente se subió el IVA, se pusieron contribuciones extraordinarias y una serie de aspectos. Y claro, en ese momento era un tema de una catástrofe natural que afectaba a 2, 3 provincias y había un impacto puntual, pero había un país operando. Uh-huh. Cuando le escuchamos al presidente hablar de las medidas y las contribuciones adicionales que estaba planteando, la situación es relativamente distinta. En ese momento un país operaba, en este momento el país está prácticamente paralizado. El Ministerio de la Producción, de manera formal y pública, ha determinado que al menos el 70% de las actividades productivas están paralizadas. Pero lo que también es importante informar y que la gente lo conozca, es que ese otro 30%, donde está alimentos, combustibles, petróleo, energía, telecomunicaciones, sistemas farmacéuticos, también está operando con restricciones logísticas en muchos casos. Y para completar la historia, otra situación natural, perdemos los 2 oleoductos más del poliducto que nos trae combustibles desde la refinería de Shushufindi hacia Quito, paralizando las exportaciones. Entonces, la situación se complica muy fuertemente y entendemos plenamente que la situación de la economía ecuatoriana ya venía complicada antes del COVID-19. Uh-huh. Ya era un tema que se lo discutía, ya tuvimos un octubre negro cuando se trató de tomar correctivos en la economía. Y ahora vemos que hay gente que no acaba de aceptar que el empleo no se defiende por ley o por decreto o por capricho. El empleo se defiende y se genera a través de los generadores de empleo, sean estas personas naturales o personas jurídicas que contratan. Pero si esas personas que contratan se ven abocadas a no tener ingresos o estar paralizada su actividad económica o restringida su actividad económica,
no hay recursos que aguanten. Para la universidad, la UDLA, la Universidad de las Américas, justamente me está fallando la memoria, el encierro. Más conocido como UDLA. Sí. Sí, la UDLA sacó un estudio en que dice que más del 70% de las empresas a nivel nacional tienen una liquidez de 37 días. Ya estamos con 30 días oficiales de paralización y hay sectores que ya venían con un freno de tiempo atrás, porque el primer impacto negativo que nos dio el COVID-19 no fue la emergencia sanitaria, fue el freno a las exportaciones y la caída de precio de productos exportables, llámese cacao, el freno prácticamente total a la exportación de flores, la caída abrupta del precio del petróleo. O sea, tenemos que ir entendiendo la economía como un todo. No podemos creer que la economía es aislada de los diferentes actores y, más aún, de los diferentes actores económicos en un concierto mundial, no solamente local. Y esto me lleva, bueno, por algo se llama macroeconomía, ¿no? Que es muy importante cuando se habla de las economías de los países y especialmente en situaciones como esta, que en efecto todos sabemos, en todos los medios se ha dicho, es una situación, una pandemia que a un nivel que no se ha vivido en las últimas generaciones y obviamente dicen que cogió de sorpresa a muchos, otros tal vez estaban algo preparados, pero sin embargo creo que parte de la preparación es entender justamente el tema de macroeconomía que tú estás mencionando y que dentro de esa macroeconomía los países que tenían ahorro de alguna manera, de algún tipo, pues obviamente han tenido mejor, podemos decir coloquialmente, como nosotros decimos en Ecuador, un colchón, ¿no es cierto? Un colchón donde por último estás arrimado y tienes donde hacer algo, donde poder acostarte un ratito, como dicen, ¿no? Y estar en paz. Sin embargo, obviamente nosotros como Ecuador no teníamos ese colchón por varias razones, ya creo que todo el mundo las ha comentado. Si quieres profundizar en eso, pues lo puedes hacer. Pero más allá de esto, Rodrigo, en esta situación en la que estamos hoy por hoy, tú que incluso eres expresidente del Consejo de Cámaras, con el pronunciamiento del Comité Empresarial Ecuatoriano que se arriman, de hecho, FEDEXPOR y algunas federaciones de cámaras, incluyendo la de Agricultura y FENACAPTUR, también para el sector de turismo, que es de los más afectados. ¿Cómo, si bien hacen una ratificación de 8 puntos, ¿cuál es realmente la posición? Dejar trabajar, pero dejar trabajar ¿cómo? ¿Cuáles serían las soluciones? Tal vez a veces en conversaciones personales o en entrevistas que he dado históricamente, en materia laboral particularmente, yo he dicho que la realidad supera la ficción. Sí. Ha sido algo muy, muy común en mí. Y ahora le oigo al presidente decir que la realidad supera la legalidad. La realidad es esa. De hecho, tenemos normas extremadamente rígidas. Con esa frase, toda una cadena la cadena que duró 2 horas y media, ¿no? Sí, del sábado, pero ahí hay que ver qué va a pasar con los señores que están en la asamblea. Y con todo respeto, señores y señoras, de acuerdo a cómo queramos utilizar o mal utilizar el lenguaje. Pero hay que entender que ciertas normas jurídicas en el Ecuador son absolutamente caducas. El mundo antes del COVID ya había cambiado y realmente necesitamos que ese cambio, ahora se genera un nuevo cambio mucho más radical hacia un mundo probablemente un mundo más digital, un mundo más automatizado, en donde no podemos seguir pensando que el mundo se mantiene igual que a mediados del siglo pasado. Entonces, el código laboral es obsoleto, es absolutamente obsoleto. El tema del código de finanzas públicas. Por ejemplo, en este momento que se requiere buscar créditos de fuera, tenemos una superjunta monetaria que tiene la posibilidad de hacer algunos cambios sin necesidad de mover leyes.
donde podríamos bajar tasas de interés. La banca tiene liquidez. Qué bueno que el sector privado en la banca tenga liquidez, porque es la plata de los ecuatorianos bien administrada. Porque no es solamente la plata que se nos va en gasto público. Y como el mismo ministro lo ha dicho y como el presidente también lo ha dicho, tenemos que reducir el gasto improductivo. Qué bueno que el gobierno esté aceptando que tiene un gasto improductivo que hay que ver qué se hace. Pero en este momento el otro tema es cuando vemos que la economía es todo un concierto. Puede ser un concierto de una banda grande o una banda pequeña. Pero hay varios instrumentos que están jugando. Cuando se frena el consumo, la industria requiere menos. El comercio requiere menos, por ende le pide menos a la industria procesa menos, le pide menos a los productores primarios, sean de lo que sean. El caso de hoteles y restaurantes, pueden decir, ay, pobres hoteles y restaurantes, estamos de acuerdo, estamos en contacto permanente con ellos, pero el impacto que el cierre de hoteles y restaurantes ha generado hacia atrás en la cadena productiva ha afectado a muchas industrias de alimentos. Y me dirá, pero si las industrias no salen a comer. No, no es que no salen a comer, es que ya no tienen a quién vender para cuando la gente salga a comer. Entonces, tenemos una economía prácticamente paralizada, no me atrevo a decir en qué porcentaje. Y creo que ahí es importante, y este audio ha sido distribuido por varias formas, este conversatorio que coordinó el Ministerio de Gobierno con Augusto de la Torre y Walter Spurrier, en el cual se dijeron las cosas en crudo, en donde también se habló de que no estamos midiendo la magnitud de esta crisis y se hace comparativos de la crisis actual en materia económica con la del año 29, que fue una de las crisis mundiales con las caídas de las bolsas. Entonces sí creo que es interesante ir viendo cómo va la dinámica. Y en materia laboral, si nosotros seguimos con un código sobrerígido, lo que vamos a hacer es simplemente que las empresas tengan que o liquidar la empresa o quebrar. Porque hay empresas ahí tengo, Rodrigo, ahí tengo un tema que me encantaría que conversemos un poquito más. El tema laboral, el tema del código laboral. De hecho, Richard Martínez, el ministro de Economía y Finanzas, en las exposiciones que ha dado, ha mencionado exactamente lo que tú dices y de hecho mencionó que un ahorro de funcionarios públicos sería al 18%, lo que representa 125 millones. Y dentro del presupuesto, eso es exactamente lo que ha dicho y que pondrían o harían o pondrían a consideración en sus palabras, depuración de contratos ocasionales. Lo cual evidentemente también lleva al tema del círculo virtuoso, ¿no? Tengo trabajo, tengo ingreso, puedo comprar, si compro, los comerciantes tienen una movida económica o por lo menos la parte de alimentos porque uno necesita lo básico. Ahora, tú también estás dentro de la Cámara de Agricultura y eres el presidente. Cuéntame un poquito, este enlace que estás mencionando, el tema laboral, donde incluso se ha venido discutiendo en años anteriores, como tú bien lo dices, el resto de decir, acomodemos los horarios, por ejemplo, en el sector florícola, cuando tienen las temporalidades, igual en el sector de ustedes, de agricultura, se viene esto, ¿crees que la Asamblea realmente resuelva, se deje de politiquería en este tema? A ver, yo creo que, y hemos visto y lo hemos podido palpar o percibir, había un exministro de gobierno que hablaba de las percepciones, pero creo que hemos percibido muchísimo el manejo político de esta situación y creo que eso es absolutamente repudiable. No estamos hablando de un tema pre-campaña, estamos hablando de un tema de que lo que están jugando es la salud. Y la salud debería ser un tema no negociable.
el tema del código laboral, en el año 2015 que se promulgó la ley de injusticia laboral, la llamaron de justicia, pero lo único que generó esa ley fue que se caiga, en ese momento se cayó un 5% de empleo pleno, de 2014 a 2015. Derivó que en el año 2016 se trate ya una ley que era de trabajo juvenil, y en esa ley ya se planteó tener contratos con jornadas reducidas, donde ya se hablaba de trabajar 6 horas diarias y una reducción de salarios, ya se hablaba de extender las jornadas en base a acuerdo de las partes, en base a hasta 10 horas, que es básicamente lo que se está aplicando en este momento. Y se tuvo que crear un seguro. Gobierno, lo que estaría pidiendo el gobierno. Y ya eso está vigente. Ok. Eso está vigente. Okay. Más bien lo que necesitamos es que esos conceptos que ya se han evidenciado que se requieren, no de ahora, no por la crisis actual, sino desde el 2014 hemos perdido casi 11,5 puntos en empleo pleno. Ya para el mes de diciembre, antes de hablar del COVID, que era una enfermedad que le afectaba a la otra parte del planeta, ya se hablaba de que podía haber para este año, ante la grave situación económica que se venía arrastrando, una caída del 2% de empleo pleno adicional en el Ecuador. Y en este momento, ya realmente cualquier cifra que pongamos es especulativa, pero la OIT está hablando de varios millones de empleos que podrían perderse a nivel global. Y no porque los empleadores quieran despedir, sino porque la economía mundial está paralizada. Así es. Y esa paralización, también recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, van a implicar que va a tener que despertarse, pero no va a ser un despertar abrupto. Tiene que ser un despertar paulatino. Un despertar en el cual se vayan tomando actividades de a poquito y con nuevas condiciones. Y aquí sí algo que quiero enfocarme. Por ejemplo, el manejo que se está dando, no de poner cada 2 metros necesariamente, porque eso ya es un tema de la enfermedad, pero el manejo sanitario de mercados, desinfecciones, que haya un control de ingresos, que no haya los productos sobre el piso, son temas absolutamente fundamentales que siempre debieron estar habiendo sido utilizados. O sea, lo que hemos visto para el caso de Quito. Lamentablemente. Y he felicitado al alcalde. San Roque es un mercado mayorista manejado como minorista, en que las calles circundantes son absolutamente insalubres. Y estamos hablando de alimentos. Ahora hablamos del COVID, sí, pero antes nunca medíamos qué pasaba con echerichas, salmonelas o quién sabe qué, que tenían que tomarse en consideraciones. Manejo de mascarillas en industrias de alimentos se los ha trabajado. Y había otras industrias que estaban en proceso de implementar. Entonces, el proceso alimentario, por lo menos, de inicio a fin, tenía que cambiar. Y hubiéramos preferido que no sea de manera tan abrupta, sino que sea más bien un proceso más bien formativo, educativo y ahora y cultural, como dicen en la televisión con los diferentes programas. Sí. Pero sí era un tema que tenía que ir migrando a algo que proteja la inocuidad de los alimentos. Qué pena que haya tenido que ser tan abrupto. ¿Ya? Pero qué bueno que se esté dando. Además que esto me deja pensar, y yo creo que es una reflexión que deberíamos hacer todos los ecuatorianos, empresarios y no empresarios, porque los que no son empresarios trabajan en empresas, sea la que sea, de cualquier sector, y ser conscientes de la participación de uno mismo en la parte de cuidado propio, pues, o sea, el ser conscientes que esos alimentos estoy llevando también a mi casa. O sea, esta parte también de la conciencia, que el otro día me decían, una conciencia colectiva más saludable. Digo, no sé si eso es lo que se debe llamar, pero sin duda un poco de madurez empresarial también.
yo creo que, ¿y qué opinas con esto? Sobre la madurez empresarial, justamente, o sea, hay empresas y hay empresas que de hecho, por ejemplo, ni siquiera tienen un plan de contingencia. Y nosotros, por ejemplo, vivimos en un país donde hay muchísimos eventos fuera de COVID, que claro, obviamente casi nadie lo pensó o nadie lo habrá pensado en la vida, pero sin duda terremotos, temas políticos que siempre hemos tenido, y esto de vivir en crisis es un tema importante. La madurez de las empresas, ¿estaban en camino? ¿No estaban? ¿Están? ¿Y ahora mucho menos? Yo creo que estamos en un proceso, el cambio va a darse permanentemente. Hay empresas que han estado más preparadas que otras definitivamente. Y un tema que estamos viviendo ahorita es la importancia de la formalización de los diferentes sectores económicos. Día de hoy conversaba con el Ministerio de Telecomunicaciones y me decía, hablemos de cómo implementar la facturación electrónica. Yo le decía, antes de implementar la facturación electrónica, ¿por qué no vamos a que las personas tengan RUC, RICE o alguna cosa para de ahí poder pasar a facturar? Y además, ¿por qué no aprendemos a hacer fácil lo que lo hacemos difícil en lugar de hacer difícil lo que puede ser fácil? Hemos visto, con todos los inconvenientes que hemos tenido, que la implementación, por ejemplo, de la obtención del salvoconducto a través de un cruce de información del RUC con las actividades y una serie de aspectos, es factible hacerlo en línea. Colapsó el sistema en un par de casos, pero es factible hacerlo en línea. ¿Por qué todavía tenemos un sinnúmero de trámites que tenemos que ir presencialmente a entregar un sinnúmero de documentos que fácilmente están en línea? O sea, mi cédula de identidad, y voy a completar con algo más que también lo voy a dejar abierto aquí, porque no tengo respuesta. El programa que hemos visto el día de hoy, que nos presentó el Ministerio de Telecomunicaciones para el rastreo de los casos COVID, que si es positivo, que el 44% de todo lo que nos han explicado. Eso para el manejo de una pandemia, de una enfermedad, súper útil, súper necesario. Y nuestra privacidad. Pero rompe absolutamente todos los principios de privacidad. Exacto. Y este no es un debate actual. Este es un debate que tiene varios años. Varios años, en el mundo entero. Varios años. En el mundo entero. Sí. Yo he tenido el debate. Lo tratamos, creo que la primera vez en el 2008. O sea, tan viejo, bueno, una década atrás, más o menos. Y ese es un tema importantísimo, ¿no? Y conversaba con alguien y me decía, María Belén, ¿tú piensas que después de la pandemia, o sea, eso se supone que es solo por la pandemia, y después de la pandemia, ¿qué va a pasar? Entonces yo solamente le dije, bueno, eso es justamente el peligro, ¿no? Eso es justamente lo que no sabemos que va a pasar. ¿Quién está atrás de esa información? Y una de las compañías que de hecho trabaja con el Estado es Huawei. Pues todo lo que es incluso el tema de cámaras y muchos del sistema integrado del EQ911, pues está proveído por esa empresa, una empresa que sabemos todos de dónde viene y la política de ese país. Ahora, un tema importantísimo que quiero tratar contigo es, para ir un poco cerrando los conceptos. Tema macroeconomía es un tema que se debe analizar con todas las industrias en conjunto, que es lo que tú has mencionado. Dos, el tema fundamental de la ley laboral. Hay cosas, como tú dijiste, que ya se estaban usando. Incluso me atrevería a decir, ¿y qué opinas sobre esto para cerrar este tema? Hay prácticas de contratación laboral que tal vez no son absolutamente legales, pero que en el mercado se estaban dando. Que me facturas cada 3 meses, pero yo te pago cada mes, que me factura esto, que hacemos por liquidación de compra, que esto, que el otro, para poder contratar gente a un valor que puedes tú pagar y que era acuerdo entre las partes, incluso por contrato de servicios profesionales o temas por este estilo. A ver,
la Organización Internacional del Trabajo, donde están la OIT de los trabajadores, hay la OIT, que es la Organización Internacional de los Trabajadores, para los trabajadores, y la de los empleadores. Ya plantea algo que se llama el diálogo social. El diálogo social es precisamente el acuerdo entre las partes, trabajador y empleador, en donde, si no se ponen de acuerdo, el Estado interviene como mediador. El Estado como mediador, no para intervenir en las cosas, no para meter pico, sino para ayudar. Perdón que sea muy gráfico en este tema. Este acuerdo entre las partes es fundamental. Y cuando lo decíamos en el mes de diciembre, cuando la realidad supera la ficción de un código absolutamente rígido se iba acoplando a estas realidades que tú mencionas. Que la gente buscaba herramientas para trabajar y para contratar dentro de las posibilidades reales, en donde también, así como tienes gente que no está pensando en estar sentados en una oficina 8 horas diarias, 5 días a la semana, sino te dice, ok, yo necesito cumplir con este trabajo y yo veo cómo me organizo. Hay este estudio que lanza Deloitte en el mes de diciembre, justamente cuando debatíamos el tema laboral, y nos plantea estas 15 actividades económicas que hace 15 años no existían. Marketing activo, este tipo de entrevistas, hace 15 años ni siquiera se nos pasaban por la cabeza. Y pasan cosas y chascos, y lo vi no voy a dar el nombre del programa, pero es de estos programas cómicos, no cómicos, sino de cosas irónicas que pasan en una sesión de la asamblea, ahora vía Zoom probablemente habrá sido, en el cual el asambleísta conecta la computadora, se conecta a la sesión. Claro, creo que eso rodó por el mundo. Y el tipo está vistiéndose, estaba desnudo. O no sé si desnudo del todo o en paños menores. Claro, y la chica del programa le dice, ¿y usted tenía puesto el calzoncillo o no tenía puesto el calzoncillo? Exacto, o sea, entonces el mundo ha cambiado. Y el código no quiere cambiar, y todavía hay personas a quienes respeto y aprecio muchísimo. Mis amigos de los sindicatos. Y me encanta debatir ideas con ellos, pero no podemos seguir pensando en que el mundo sigue exactamente igual, que a finales de 1800, cuando se dieron a ciertos abusos laborales que derivaron en la construcción del código del año 38. Y el código ha cambiado, sí ha cambiado, y cada vez se ha vuelto más ajustado a la realidad de 1890, en lugar de pensar en una realidad más acorde al siglo XXI. Ese es un tema gravísimo. Entonces, cuando pensamos y me encanta oír, tenemos que inyectarle inversión al agro, tenemos que meterle tecnología al agro, y yo veo productores agropecuarios que están trabajando desde una sala de 3x3, con 3, 4, 5 pantallas grandes o gigantes de 20, 30, 40 pulgadas, utilizando drones para sembrar, cosechar, cultivar campos, donde ya no estamos hablando de mano de obra, donde más bien tenemos que ir actualizándonos. Y así como un cargo como community manager o influencer o estos términos gringos, también podemos tener un operador de drones, que es algo que ni siquiera pensábamos hace 20 años. Y ahora es algo que está usándose para controlar los niveles de fertilización del suelo, controlar niveles de irrigación de suelo, para fertilizar, para ver cuáles son las condiciones donde se requiere más o menos, y ya no solamente pensar en un lote, todo es exactamente igual, donde se distribuye el fertilizante o la semilla de acuerdo a las condiciones propias del terreno. Ahora, la gente ahí te va a decir esto, pero ¿qué pasa con los pequeños agricultores? Los que no tienen la plata para tecnificarse de esa manera. Se están tecnificando. Los mismos pequeños agricultores que labraban la tierra con buey y jalaban con yunta o trabajaban con azadón, ahora contratan un tractor y hacen el trabajo en mucho menos tiempo.
sí están tecnificándose. Y ahí viene algo que parece que a estos días uno se sienta frente a una pantalla y pasa el día entero. Hoy día conversábamos justamente por el tema de cooperativismo. Europa, por ejemplo, maneja las cooperativas en que el grupo de productores se juntan, montan una planta para procesar su producto, tienen sus vehículos para transportar y llegan a ser exportadores. Cooperativas que tienen más de 120 años, o sea, no es un tema nuevo. No. El Ecuador tiene una normativa jurídica tan absurdamente obsoleta, nueva, por cierto, es de los últimos 12 años, en la cual, y alguien del ministerio justamente lo mencionaba y decía, ¿por qué la norma que es nueva bloquea el desarrollo de los productores? Prácticamente diciéndole para que se queden en el pasado. Y esos son temas que yo no tengo respuesta. Pero tenemos que pensar en, por ejemplo, destrabar las normas para que los productores puedan articularse. Y cuando es un productor agropecuario, sí, va a tener problemas, porque no tiene el capital. Pero si son 20 o 30 productores agropecuarios agrupados para producir, para crecer y para hacer utilidades, para crear rédito económico, porque la actividad productiva no es amor a la camiseta, es para crear rédito económico, es para sostener familias. Así es. Ahí es cuando se juntan, ponen su camioncito, de pronto, en vez de juntarse 20, se juntan 30 y se compran un dron. Así como hay comunidades que se compran un tractor. Ahora podemos pensar en drones y podemos estar pensando en que este es un momento, un gran momento para cambiar y para pensar en que el futuro no es el futuro que viene mañana, el futuro ya llegó, nos está atropellando en este momento y vamos a tener que levantarnos y comenzar a correr para igualarnos. No podemos seguir pensando en procesos de hace 50, 100 años, cuando el mundo ya está, hablamos de revolución industrial 4 y hasta 5.0. Sí. Ahora, citando lo que yo te comentaba al principio del comunicado del Comité Empresarial Ecuatoriano frente a los anuncios que hizo el gobierno, de hecho, en el punto número 6 dice, consideramos desafortunado que se haya soslayado la propuesta de reforma laboral y de la seguridad social, en las cuales habíamos insistido desde hace mucho tiempo atrás y que ahora se toman imperativas. Explícame. A ver, el tema de reforma laboral lo venimos discutiendo ya. Como decimos desde hace rato. A ver, en el tema agrícola, tratando de plantear cosas, yo estuve representando a la Federación Nacional de Ganaderos en el año 2010-2011. O sea, es una década. Que venimos hablando de que la realidad del campo no es igual a la de una oficina, que al trabajar con animales y plantas tenemos que tener condiciones diferentes. El clima nos afecta directamente. Ese tema, lo único que estamos planteando y venimos planteando es que haya formas diferentes de plantear jornadas laborales, formas diferentes de llegar a acuerdos con trabajadores. No hay nada, no hay ningún misterio. Pero cuéntame, no siempre. Esto es lo que ha dicho Richard Martínez. Sí, pero el año pasado, todo el año 2019, cuando ya se llegaron a acuerdos en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para modificar este código y tratar de hacer modificaciones no tan estructurales como las que se requieren. De hecho, en algún momento planteé que lo que deberíamos tener es un código del trabajo con un artículo único. Acuerdo trabajador y empleador. Fin del código. Pero eso es lo que acaba de decir Martínez. Es que eso es lo que deberíamos tener. Pero entonces, ¿por qué dicen que consideran desafortunado? Porque estos planteamientos, que eran planteamientos que esperábamos que lleguen a la Asamblea para el 24, primero para el 15 de mayo, luego se postergaron al 24, luego pasamos a junio,
luego pasamos a agosto, luego pasamos a octubre, ya octubre negro. Octubre negro. Ya estamos en pandemia mundial y seguimos discutiendo el tema. Tenemos que dejar de debatir tanto Y hacer. y decidir más. Pero ahí también hay una responsabilidad. Y yo lo digo abiertamente. La Asamblea Nacional tengo muchísimos amigos y amigos muy apreciados. Pero la Asamblea tiene que darse cuenta que no es un proyecto y un momento electoral ni de cuidar imágenes. Hay un problema real, tanto económico como sanitario. Antes era económico, entonces podíamos jugar a patear la pelota hasta llegar a las nuevas elecciones. Ahora el problema también es sanitario, que va a derivar en un problema económico mucho más fuerte. Muchísimo. Lo que se está planteando es algo que se viene planteando por años. Otro ejemplo puntual, el famoso impuesto a la salida de divisas. Impuesto que frena el ingreso de divisas al Ecuador. Y seguimos debatiendo cuando deberíamos tener ya estructurado un programa que diga, que debió haber sido en la ley del 18, se va a retirar el impuesto a la salida de divisas de manera progresiva en esta forma, no de acuerdo a los requerimientos y necesidades, porque no es así. Planteémoslos ya en una forma clara, de forma que da certezas al inversor. Y en último caso, el inversionista te dice, se van a demorar 1 año, 5 años, 10 años, no importa. Yo voy a esperar tantos años para ingresar al Ecuador, de ser el caso. Ahora, cuando hablamos de esto y específicamente en el tema laboral, entonces el llamado es hacia la Asamblea, más que para el propio gobierno, porque el gobierno también está poniendo esto sobre la mesa. Y en octubre, como tú bien lo describiste, fue octubre negro, y pasó todo lo que pasó. En este momento, y yo creo que yo, como cualquier otra persona, si me dicen, aceptas un trabajo de $200 por tales horas y luego buscas otra cosa o haces otra cosa y te ganas otros $300, porque el proyecto ese donde estás te pagan 300 más, y tú te arreglas, que es como ya venían trabajando muchas personas. Este tipo de cosas es más hacia la Asamblea finalmente. ¿Crees que se va a dar paso? ¿Crees que no se va a dar paso? ¿Cuál es tu, nadie tiene la bolita mágica, pero cuál es tu adivinanza? Me encantaría tener una constitución que diga lo que dice la constitución peruana y tener una asamblea con la madurez tal que le diga al presidente, le otorgamos plenos poderes para que durante la crisis usted pueda tomar resoluciones directas, sin tanto debate. No estamos en tiempos de debate, estamos en tiempo de buscar y encontrar soluciones. Llevamos 1 año, quedemos 1 año porque las primeras resoluciones del Consejo de Trabajo, si no me falla la memoria, no, fueron del 15 de mayo. Estamos a 1 mes de cumplir 1 año y seguimos debatiendo, cuando lo que necesitamos es tomar soluciones. No le puedes decir a un enfermo, y hablo de la economía en el Ecuador en este momento, no le puedes decir a un enfermo, vea, déjeme ver cómo hacemos. Sí, tenemos que consultar con los expertos, pero tenemos que tomar decisiones también. Y yo sí creo que, la responsabilidad en este momento en gran parte está en la Asamblea, y esperamos que la Asamblea esté a la altura de la crisis del Ecuador, y que si decide que no va a tomar los cambios que se están planteando, no de ahora, desde hace rato atrás, cambios requeridos para que la economía se sostenga y ahora para que pueda reactivarse de manera positiva, pues espero que también estén a la altura para asumir las responsabilidades de lo que se viene. Creo que eso es un tema que no me he caracterizado por ser muy políticamente correcto en los últimos años, pero creo que sí es importante decir las cosas. La situación país es muy seria. Me retumban las palabras del presidente de hace 1 semana atrás. Debemos transparentar todas las cifras y debemos decir la verdad por más cruda que esta sea. Estamos esperando todavía que eso suceda. Y las siguientes palabras del mismo presidente.
la realidad supera la legalidad. Pues en ese caso tomemos decisiones reales y concretas, porque no podemos seguir pensando en ficciones que nos están llevando exclusivamente a más complicaciones. Uh-huh. Rodrigo, me encantaría conversar de un montón de temas que nos quedan afuera. El tema tributario, por ejemplo, es un tema importantísimo que te invito para la próxima a tratar este tema del tema tributario, que es fundamental y que muchas personas, de hecho, de este plan, yo le digo el plan de las 3 Rs, ¿no es cierto?, que presentó el gobierno, donde incluye la reconstrucción al final, la reactivación, la reconstrucción, la reacción, le dice al inicio, ¿no? Si es que mi mente no me falla. Y con esto, conversar un poco más sobre todos estos aspectos que están pasando. La ley en sí misma aún no se pasa, estamos esperando, y entiendo que prácticamente, pues, seguimos en el análisis para que justamente la Asamblea no la rechace y más bien sea una aprobación directa. Más aún, a veces lo bueno es enemigo de lo perfecto. Como dicen, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y pasos a pasos, somos Lo humanos. bueno es enemigo de lo perfecto. Lo bueno es enemigo de lo perfecto, ¿no? Y paso a paso creo que podemos ir construyendo cosas, pero tomando decisiones como tú lo has mencionado. Tu último mensaje para los empresarios, para las personas profesionales que están en casa, que han respetado el quédese en casa, que ese es otro de los temas que no me cabe en la cabeza. La gente, por más necesidad, tiene que respetar las normas, no hacer fiestas. Se han visto que se han hecho fiestas. Y quisiera que nos dejes tu último mensaje, especialmente para los profesionales y empresarios, que obviamente son nuestra audiencia en Marketing Activo. Yo creo que es importante, y no es que soy muy amigo de esto, pero creo que es importante reconocer algo que se ha planteado. Y si las leyes pues no van a ayudar, pues vámonos a lo que funciona. Vámonos al acuerdo entre las partes, entre el arrendatario y el arrendador, entre el trabajador y el empleador. Vamos sosteniendo la economía, porque del sostén de la economía es que vamos a sostenernos todos mañana. Tengamos en cuenta siempre que quien genera empleo también tiene que sostenerse. No se genera empleo por decreto. Quien monta una empresa está arriesgando capital. Tratemos de buscar consensos y dejemos un poco el lado político a un lado. No sabemos qué va a pasar con el proceso electoral 2021, pero sí tenemos claro que lo que vaya a suceder tiene que ser un proceso extremadamente austero, y no creo que es el momento de hacer propaganda o campaña de imagen hacia nadie, sino que todavía nos queda un largo trecho por recorrer, que las cosas no se vienen fáciles, pero que vamos a salir adelante, con más dificultad o con menos dificultad, pero el país va a salir adelante. Uh-huh. Con esto nos vamos, y ya que dices de dejarnos de política, a vos que te gusta pero no te encanta, o te encanta pero no te gusta, ¿crees que Cynthia Viteri ha estado haciendo campaña? No quisiera entrar a juzgar eso. La política es algo que lo llevas dentro, es un bicho que se cura con la muerte. Yo soy político, me encanta la política, pero creo que hay momentos para hacerla, y yo por lo menos me he mantenido distante de lo que es política partidista, y más bien estoy en política gremial y estoy feliz. Uh-huh. Con esto nos vamos. Encantada de haberte tenido aquí en Marketing Activo. Como siempre, Rodrigo Gómez de la Torre, el expresidente de la Cámara de Agricultura y expresidente del Consejo de Cámaras en Ecuador. Y, por supuesto, no será la última vez que lo tenemos aquí. Nuestro amigo de la casa, por supuesto. Así que te agradezco mucho por tu tiempo y espero escucharte en tus podcasts. Tienes tu cuenta de SoundCloud para que la gente lo conozca. Todas mis cuentas, tanto Twitter, Facebook, SoundCloud, YouTube, está con RGDELAT.
Ahí me encuentran en todas las redes sociales. Con eso entonces nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañar. Un gusto estar contigo, Belén. Marketing activo, marketing activo, marketing activo.